Dios les bendiga, queridos hermanos. Pueden tomar asiento. Marcelo, ¿te quedás hoy? Bueno, primero que nada quiero agradecerles. Es lindo sentirse amado y querido, y esperamos con mi esposa y mi familia estar a la altura y que ustedes también se sientan amados, honrados y respetados por nosotros. Amén. No tengo 50, cumplo 46. Me faltan 4 para los 50, aunque algunos dicen que parezco de menos. ¿Sí? El Señor nos va a hablar hoy. Amén. ¿Cuántos quieren recibir palabra del Señor? Hoy no va a salir como entró. Porque ninguno que se expone a la palabra de Dios es el mismo después de que la palabra de Dios no solo le alumbre, sino que la entienda. Porque a la palabra de Dios hay que comprenderla. Y solamente el Espíritu Santo es el que abre nuestro entendimiento para que esa palabra haya cabida en nuestros corazones y produzca ese efecto por el cual Dios la ha enviado hoy. Quiero que recuerde el título del mensaje: el día más esperado. Amén. Ayer hablamos de la fidelidad de Dios con los varones. Uno de los líderes, José, nos llevó a pensar cómo, a pesar de que muchas veces nosotros somos infieles, Dios permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Eso está en 2 de Timoteo 2:13. Dios siempre ha sido fiel con nosotros. ¿Por qué? Porque es parte de su naturaleza. Dios es fiel. Hoy en día pasamos por altos algunas cosas que considero importante y pertinente compartir con ustedes, y que usted se vaya de aquí hoy, no solo aprendiendo algo, wow, no lo sabía, wow, cómo pasé por alto eso, no. Yo deseo en mi corazón y en mi espíritu que hoy se vaya de aquí con otra perspectiva de Dios. Que usted entienda y comprenda cuánto le ama a Dios. Hoy es Domingo de Ramos, no voy a predicar de Domingo de Ramos. Valeria lo hizo hace muy poco tiempo, está en la página de la iglesia, lo hizo muy bien. Hoy voy a hablar de otras cuestiones que van a llegar a lo profundo de nuestro corazón, porque si algo precisamos los cristianos es palabra viva y eficaz. Es palabra que nos riegue el alma y nos haga florecer cada día y entender quién es nuestro Señor. En Lucas 10:24, vaya conmigo allí por favor. Recuerde el título del mensaje: el día más esperado. En Lucas 10:24 Jesús le habla a sus discípulos y les dice: porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Es que antes todo era muy distinto. Todo era muy distinto a como estamos acostumbrados hoy. Había leyes, ritos y ceremonias para poder contar con el favor del Señor. Había que hacer cosas que estaban en la ley para poder de repente entrar al lugar santísimo una sola vez al año, un hombre escogido por Dios. Y nosotros hoy tenemos libre albedrío a través de la sangre de Jesucristo, y muchas veces no nos damos cuenta. Antes de Cristo había un tabernáculo en el desierto en los tiempos de Moisés, y luego el templo. Fue el centro, el templo. El rey Salomón construyó el templo de Jerusalén en el año 960 a.C. Este templo fue el centro religioso de los judíos por aquella época. Allí se hacía todas las cosas, el culto principal de los israelitas. El proyecto de construcción del templo se había planeado desde el tiempo de David. ¿Recuerdan? David quería hacerle una casa al Señor, pero Dios le dijo: tú no me construirás un templo porque hay sangre en tus manos, sino que tu hijo Salomón será quien me construya el templo. Y 4 años después, cuando comienza su reinado, Salomón le construye un templo al Señor, el cual le lleva 7 años y medio la construcción. El proyecto de construcción se había planeado desde David, pero fue Salomón
el que lo hizo. El templo fue construido en la explanada del Monte Moriah, donde hoy se encuentra la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa o Al-Aqsa. El templo fue saqueado y destruido por el rey de Babilonia Nabucodonosor II en el año 587 antes de Cristo. Así que llegamos al segundo templo, que fue completado por Zorobabel en el año 515 antes de Jesucristo, cuando Judea estaba bajo soberanía persa durante el reinado del rey Darío I y seguidamente consagrado por el sacerdote Esdras, los que volvieron de la cautividad. Simplemente un paréntesis, muchos decían, este templo no es como el primero, y Dios le hizo entender que la grandeza no estaba en los materiales del templo, sino en quien habitaba el templo. El segundo templo de Jerusalén también fue destruido por los romanos el 30 de agosto del año 70 después de Cristo. Este hecho ocurrió 4 años después de que la población romana se sublevara. La población cristiana, judía, en realidad israelita, se sublevara contra los romanos. ¿Para qué todo esto, pastor? Usted va a ver lo que Dios quiere hablarnos hoy. Porque me interesa que usted entienda el privilegio que tenemos hoy de vivir en la gracia. Muchas veces nos levantamos el domingo y decimos, voy, no voy. No tengo ganas de ir a la casa del Señor. Si el Señor está en todas partes. Y sí, es claro que el Señor está en todas partes. Y venimos al templo y cuando nos juntamos somos iglesia. Pero nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando esas puertas se cierran, este lugar no es más santo que nuestra casa. Y nosotros somos iglesia cuando vamos caminando. Pero en la antigüedad no era así. En la antigüedad era muy diferente. En la antigüedad había que contar con ciertos ritos. Como dije antes, todo apuntaba a Jesucristo. Pero solo unos pocos podían estar en la presencia del Señor como nosotros estamos ahora. El Señor está en medio de nosotros. Se pasea a través de su Espíritu Santo por este lugar y vive en nuestros corazones. A veces no somos conscientes de que el Señor está en este lugar. El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y sabes qué? A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, su gracia es suficiente y Él se siente a gusto en este lugar porque nos ama con amor eterno y nos prolonga su misericordia cada mañana. Grande es el amor del Señor para con nuestras vidas. Por eso Jesús les decía, muchos profetas y reyes quisieron oír lo que ustedes oyen y ver lo que ustedes vieron y no pudieron. Los gentiles, los que no eran sacerdotes, estaban en el atrio del templo y solo podían ver la gloria de Dios a lo lejos. Pero en este tiempo glorioso que nos ha tocado vivir, su Hijo descendió desde los cielos y a través de su Espíritu Santo ha escogido nuestro corazón para morar, ya no en un templo físico hecho por hombres, sino en nuestra propia vida, a pesar de que muchas veces nosotros le somos infieles, como compartía José con los varones ayer. Por favor, vaya a Hebreos capítulo 9, versículo 7. El Señor está en este lugar. Pero en la segunda parte, solo. Si tiene su Biblia y quiere subrayar, subraya. Solo. El sumo sacerdote, si quiere subrayar, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados
de ignorancia del pueblo. Solamente un hombre consagrado al Señor, una vez al año, podía entrar a la presencia del Señor. A veces no somos conscientes de la bendición que nosotros tenemos. Y lo digo otra vez, porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí está el Señor en medio de nosotros. Donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, yo estaré en medio de ellos. Esto ocurría en Yom Kippur, día de la expiación. Antes el templo era físico, ahora el templo es espiritual. En Juan, vaya conmigo, capítulo 14, versículo 15 al 17, dice así. Juan 14, 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que si usted aceptó a Cristo de corazón y el Espíritu Santo vive en su corazón, Jesús dijo que iba a estar con usted para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y en vosotros. Hubo un cambio ahí. Por eso Jesús, cuando resucitó, ve y dile a mis discípulos, mujer, que voy a mi Padre y a vuestro Padre. Tenemos un Padre, no somos huérfanos ni advenedizos por esta tierra. Él es mi Padre. Yo soy su hijo. No cantamos eso muchas veces. No cantamos hace un rato, tu hijo soy. Tenemos un Padre. Él es nuestro Padre. Pero antes de ir a la parte medular de lo que quiero que usted se lleve hoy, déjeme traer luz sobre algunas cosas del pasado. ¿Cuál era la manera de tener comunión con Dios? A través de la sangre de animales. Sacrificios que no quitaban el pecado, solamente lo cubrían. Juan capítulo 1, versículo 29, dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién venía a Juan para ser bautizado? Jesús, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y Juan lo vio. Y Juan entendió, porque le había sido revelado por Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ya no lo cubriría, Él lo quitaría al pecado del mundo. Por favor, hay una imagen que yo les pase allí, la imagen 1. Quiero que usted vaya por lo menos entendiendo. Eso es el tabernáculo o el templo. Allí tenemos. Había una sola entrada frente a la mesa de los sacrificios. Y la entrada es símbolo de Jesús. Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 9: yo soy la puerta. El que entre por esa puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El altar de bronce para los sacrificios era de madera de acacia, recubierta en oro. Allí se sacrificaban a los animales. Ese altar simboliza a Jesús, el sacrificio perfecto y sin mancha. Hebreos 9, 13 y 14 lo explica así. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? En ese altar de bronce,
cubierto de bronce, de madera de acacia y cubierto de bronce. Dice que se llevaban los animales. El sacerdote ponía la mano sobre la cabeza del animal. Simbolizaba el traspaso de los pecados del pueblo hacia el animal. Y luego con un cuchillo desangraba al animal para rociar el altar. La Biblia dice que nuestras transgresiones fueron cargadas por Jesucristo en la cruz del madero, que Él llevó el castigo de nuestras rebeliones sobre sus espaldas. Y esa sangre que limpiaba en aquel entonces y rociaba el altar de bronce, ahora no era otra cosa que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que sería derramada para que el tiempo sacrificial diera fin y ya no fuera necesario que mataran animales, porque Cristo mismo había entregado su vida en este tiempo en lugar y propiciación por nuestros pecados. Después estaba la fuente o el lavacro, ¿usted lo ve allí? Los sacerdotes se lavaban las manos y los pies en la fuente como símbolo de limpieza necesaria antes de entrar al lugar santo. Puede ser un símbolo del bautismo y la necesidad de nacer de agua. Juan 3:5. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estaba a punto de predicar allí y yo hablaba con el Espíritu Santo y el Señor decía: Señor, no son 2,5 metros lo que nos separa del púlpito, pero no estoy entrando a cualquier lugar, estoy entrando a ministrar tu palabra. Lávame con esa agua pura y perdona todos mis pecados y hazme entender que en el tiempo de la gracia la ley ha quedado obsoleta y Cristo me ha limpiado al confesar su nombre. No es cualquier cosa lo que estamos haciendo aquí hoy. A veces da lástima porque pareciera que en templos paganos donde se adoran a dioses con minúscula y se hacen cosas espantosas, la gente se mete más en la cuestión que los propios cristianos, que cuando venimos a la casa del Señor olvidamos por qué estamos viniendo aquí y el sacrificio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Después estaba la mesa de los panes, a la derecha. Los panes de la proposición, sí, los que se comió David cuando tenía hambre, junto a los guerreros, esos estaban allí. Esta mesa servía como recordatorio de la provisión constante de Dios para el pueblo durante los 40 años que vagaron por el desierto. Provisión de alimento, provisión de su presencia y de protección. La mesa también habla de Jesús. El pan de vida, Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Después a la izquierda estaba el candelero de oro o la menorá. Este también puede ser un símbolo de Jesús. En Juan 8:12 dice: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También puede representar la palabra de Dios que alumbra nuestro camino. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la gloria del Señor que trae luz espiritual a nuestras vidas y nos muestra a Jesús. Eso está en Apocalipsis 21:23. Después, y aquí yo quiero que usted repare, porque en un ratito le voy a contar una historia preciosa, estaba el altar de oro para el incienso. Aquí era donde el sacerdote presentaba las oraciones del pueblo ante Dios. Allí intercedía por el pueblo como Jesús intercede por nosotros. Él continúa su ministerio
vive por siempre intercediendo por sus hijos en el cielo. Uno de sus ministerios es que Él es intercesor por nuestras vidas. Habla también de las oraciones de los santos subiendo ante el trono de Dios en Apocalipsis. Por eso cuando oramos aquí a veces no sabemos, pero como suena bonito y lo escuchamos, decimos: Señor, nuestras oraciones suben como incienso delante de tu trono. Y en Apocalipsis dice que hay unas copas de oro que almacenan las oraciones de los santos, que suben como incienso delante del trono del Señor. Después estaba el velo, el lugar santo, el lugar santísimo, y era muy elaborado y pesado, y habla de la separación entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. El sumo sacerdote era el único al que se le permitía pasar al otro lado del velo una vez al año. Este es el velo que se rasgó cuando Jesús fue crucificado. En Mateo 21, 50 y 51 y en Pedro 2:9 encontramos eso. Dice que gracias al sacrificio de Jesús, los hijos de Dios somos ahora sacerdotes y podemos acceder a su presencia en cualquier momento a través de la oración. Es increíble, porque ahora yo quiero que usted vaya abriendo más su corazón. Por último estaba el arca del testimonio. Era un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo y del pacto que había establecido con ellos. Era el lugar en el cual el sumo sacerdote, ya dijimos una vez al año, ofrecía los sacrificios para la expiación de sus pecados y los del pueblo allá en la parte superior. También de madera de acacia, recubierta de oro con 2 querubines. ¿Qué había allí? Las tablas de la ley, una arca con maná y la vara de Aarón que había florecido. Esas 3 cosas estaban allí, en ese lugar. El sacerdote rociaba la sangre de los animales sobre el arca. Esto simboliza la sangre de Jesús que limpió nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Mientras Juan el Bautista miraba a Jesús, dijo: ¿recuerdan? Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy quiero centrarme en una historia muy especial ocurrida en el santuario. Por favor, vaya conmigo a Lucas capítulo 1, versículos 5 al 13. Me encanta esta historia y usted va a entender algunas cosas hoy. 5 al 13. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban, miren qué matrimonio ¿eh? ¡Oh! Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad ya avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. La mayoría de los sacerdotes solo quemaban incienso 1 o 2 veces en su vida. Era la oportunidad esperada por todo sacerdote. Al fin había llegado el día tan esperado. Le había tocado en suerte
quemar incienso. Y lo más cerca del Señor que Zacarías iba a estar era en el altar del incienso, porque luego había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo simbolizaba la separación entre el hombre pecador y el Dios santo. Y le llegó el día a Zacarías. Imagínense la alegría de ese varón. Toda su vida esperando para quemar incienso. Y aunque él sabía cuál era su labor, yo creo en mi corazón que él susurraba en su mente y en su alma: Señor, tan cerca de tu presencia y sin poder entrar. El incienso se quemaba por la mañana y por la tarde sobre el altar que estaba delante del lugar santísimo. Había tantos sacerdotes, entre 18,000 y 20,000, que por lo general cada uno tenía solamente una oportunidad en toda su vida de quemar incienso y estar cerca del Señor. El altar del incienso medía 1 codo por 1 codo, era cuadrado por 2 codos de ancho. 1 codo son 45 centímetros, así que tenía 45 por 45 por 90, unos cuernos que le sobresalían, recubierto de oro, de madera de acacia, y unos anillos donde iban las varas para transportarlo. Ese día tan esperado por un sacerdote una vez en su vida era lo más cerca que podía estar de la presencia del Señor. He aquí un hombre teniendo la oportunidad de su vida. Se había preparado toda su vida para eso. Y a veces no le tocaba. David había creado 24 grupos de sacerdotes, por lo que serían entre 900 y 1000 cada grupo. Y cada 6 meses le tocaba un grupo. Y dentro de esos 900 o 1000, a suerte le iba a tocar a uno la bendición de poder entrar al lugar santo a quemar incienso. Y ese día, de edad ya avanzada, sin haber tenido hijos, Zacarías recibe la mejor noticia de su vida. He aquí un hombre disfrutando de estar lo más cerca que un hombre podía estar de Dios en aquel entonces. He aquí muchos hombres y muchas mujeres con el Dios que estaba detrás del velo, y si ponía una mano o hacía así para mirar a Zacarías, caía fulminado. He aquí muchos hombres y mujeres teniendo el arca en nuestro propio corazón, que es la presencia del Señor. Yo quiero que vos entiendas y que yo pueda entender que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea nuestra. A ver si lo entendés. El Dios del cielo vive en nuestros corazones. El Dios que habitaba detrás del velo y solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, vive en tu corazón. Por más que no vengas al templo a adorar,
Sos iglesia cuando te vas de acá, cuando estás manejando el ómnibus, cuando estás trabajando, cuando estás en tu casa. El Dios del cielo, ya no tienes que esperar que alguien ofrezca sacrificios por tus pecados, porque el mismo Dios del cielo descendió a la tierra y se hizo hombre y pagó el precio para que ese velo ya no nos separara del lugar santísimo, y a pesar de nuestros errores, defectos y pecados, podemos tener coinonía, comunión íntima con Dios. Y el mismo Dios que se paseaba en el Edén con Adán y Eva, hoy se pasea con nosotros en este lugar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El Señor está aquí, Él vive en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. He aquí un hombre que anhelaba estar cerca del Señor. Un hombre teniendo la oportunidad de su vida, lo más cerca que él podía estar del Dios verdadero. Un simple mortal tan cerca del Rey de Reyes y Señor de Señores, y sin poder ir más allá del velo. El velo del templo de Jerusalén estaba hecho... Hay otra imagen, por favor, Lucía. Allí tenemos el altar del incienso, el sacerdote quemando incienso con carbones encendidos de afuera del altar de sacrificio. Hubo 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú, de los 4 que él tenía, que quisieron ofrecer sacrificios, quemar incienso con fuego extraño. Trajeron su propio fuego y no lo sacaron del altar del sacrificio. Si nosotros sacamos fuego de otro lado para servir al Señor y no del lugar de la presencia de Cristo, puede ser grande nuestra ruina. Y allí tenemos al sacerdote quemando incienso, y el humo subía en una especie aromática que no podía compararse con ninguna otra, y era una mezcla específica que Dios les había dado. Allí están las citas, eso para los que anotan, Éxodo 30 del 7 al 10 y Levítico 16, 12 y 13. Y estaba el velo allí. El velo del templo de Jerusalén estaba hecho de hilos de color azul, púrpura, carmesí, blanco y bordado con querubines. Era una pieza muy valiosa de tela. Separaba el lugar santo del lugar santísimo, cubría la entrada al lugar santísimo, tenía cerca de 18 metros de altura y 10 centímetros de espesor. Era tan grueso que era imposible rasgarlo. Aún atando 2 caballos de cada lado y cinchando, no se podía rasgar. Y usted vaya haciendo memoria, como en un segundo, cuando Jesús dijo: consumado es, y entregó su espíritu, el velo se rasgó de arriba abajo, dando a entender esto, que no lo rasgaban los hombres, sino Dios mismo rasgó, porque el sacrificio perfecto en la cruz había sido ofrecido una vez y para siempre. El velo simboliza la separación, la santidad y la barrera entre Dios y la humanidad debido al pecado. Era un símbolo de Cristo mismo como el único camino al Padre. El sumo sacerdote atravesaba el velo para orar por Israel y tenía muchas campanitas y borlas en su vestidura. Primero, para que el pueblo supiera mientras sonaban las campanitas que el sumo sacerdote estaba vivo y Dios estaba aceptando el sacrificio por el pueblo. Y segundo, para recordarle al sumo sacerdote que podía morir allí adentro. No era cualquier cosa. Y a veces nosotros entramos de cualquier manera delante del Señor. Si no se lavaban las manos y los pies, morían. Si su ropa no estaba en condiciones, morían. No se les permitía llorar ni por los familiares más cercanos. Tenían todos unos ritos impresionantes para poder entrar al lugar santísimo y no morir. Y a veces,
Nosotros queremos entrar a la presencia de Dios con falta de perdón, con rencor en nuestros corazones, con enojo y con nuestras vestiduras manchadas. Grande es la misericordia del Señor para con nuestras vidas, como dice Matías, que es por su misericordia que no hemos sido consumidos, porque cada mañana Él las renueva para con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Mateo 27, 50 y 51 se describe que el velo del templo se rasgó en dos cuando Jesús murió en la cruz. Este hecho simboliza que el sacrificio de Jesús fue suficiente para expiar los pecados de toda la humanidad. Qué bendición la nuestra, ¿verdad? Dios ya no habita en un tabernáculo o en un templo. Él habita en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Podemos entrar al lugar santísimo por la sangre del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Si los cristianos entendieran esto, dejarían de querer comprar la gracia, el favor y la salvación con Dios, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Pero la religión nos ha hecho creer que podemos hacer algo para que Dios nos ame más, y no podemos hacer nada para que Dios nos ame menos, y no podemos hacer nada para que Dios nos ame más. Él nos ama con amor eterno. Amén. El sacrificio perfecto ya fue hecho. A veces los cristianos parecen esos que llega Semana Santa y algunos hasta se crucifican. Se pegan con látigo, ¿no vieron? Y se crucifican de verdad en Filipinas. Y a veces nosotros queremos hacer algo para que el Señor nos ame más. Y no podemos hacer nada, porque Él ya nos amó tanto que entregó a su Hijo unigénito, único en su género, eso significa unigénito, por nosotros. Y a veces nos vemos tan poco nosotros los cristianos. Yo no valgo nada. Mira si me va mal el Señor a mí. Si yo soy un pecador. Perfecto, justamente por eso Él vino a la tierra. Él dio las 613 leyes para que el ser humano entendiera que por la ley no se podía salvar nadie, porque aunque cumplieras toda la ley, si transgredías una sola, ya eras transgresor de toda la ley. Entonces, la gracia nos permite disfrutar el cristianismo. La gracia nos permite no estar continuamente pensando en el infierno. No es un cheque para pecar libremente, porque el que tiene al Hijo va creciendo a la estatura del varón perfecto, y Dios lo va moldeando y va dejando las cosas que estaban malas. Es un proceso, vamos cambiando. Pero ¿cómo vivir un cristianismo sin sentirnos libres, aunque cantemos me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, por tu gran amor me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy? ¿Cuántos en la iglesia gritan libre soy? Y no son libres nada. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor, que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Dios es perfecto, tan perfecto que hoy ya no hay un arca de testimonio aquí. Marcelo no podría estar, o yo no podría estar, era para uno solo. Y todos tenemos entrada al lugar santísimo para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, es decir, para cuando lo necesitamos, el Señor está. Cuando lo necesitemos, ya no en Yom Kippur una vez al año, ahora todos los días, y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes a través de Jesucristo y de su sangre. ¿Cuántos dicen amén? Ya no hay más ofrenda por el pecado. Nuestro Señor Jesucristo es la ofrenda perfecta. Pues no entró el Señor en el santuario hecho de manos, Hebreos 9:24, y se refiere a que Cristo entró en el cielo para presentarse ante Dios en favor de la humanidad. El santuario hecho de manos era una copia del verdadero santuario que está en el cielo. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del santuario cada año con sangre de animales
Cristo entró en el cielo una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte. Aleluya. Y sacrificio. Cristo entró en el cielo para presentarse ante Dios, para pedirle que nos perdone. Cristo ha entrado en el santuario ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Cristo ha obtenido para nosotros la liberación eterna. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vendrá otra vez no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan su venida. Por tanto, Jesús es hecho mediador de un mejor pacto, dice la Biblia. Hebreos 7, 23 al 28, por favor. Es importante que usted entienda estas cosas. Pues le pasamos la prédica y usted anota y corrobora que todo lo que estamos hablando está en la Biblia. Lo que pasa es que somos perezosos a veces para buscar la Biblia. Hebreos capítulo 7, versículo 23 dice así. Al 28 ya va a aparecer allí. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Dijimos entre 18.000 y 20.000 en el tiempo de Zacarías. Debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Sí? Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Tal sumo sacerdote nos convenía. Aleluya. Hoy podemos quemar incienso al Señor cada día. Y recuerden que el incienso representa nuestras oraciones. El velo ya no está, ha sido quitado. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer unos versículos más y voy a cerrar con algo que quiero compartir con ustedes. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Al 22 dice así. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen mismo de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, y dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote
Está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Recuerdan, solo los cubrían. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, aleluya, a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión en esto, ya no hay ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Zacarías recibió la mejor noticia de su vida en el mejor día de su vida mientras servía al Señor. Ese día, Zacarías pudo estar lo más cerca de Dios que iba a estar en toda su vida. Pero ese día también el ángel Gabriel se le apareció y le dijo: Zacarías, quiero decirte que tus oraciones han sido escuchadas. Aunque Elizabeth es estéril, aunque son de edad avanzada, no hay nada imposible para mí. Mientras más cerca estés del Señor, más cerca estarás de tu milagro. Más cerca estarás de la respuesta. Cuando no tengas ganas de venir a la casa del Señor, cuando te abrumen las pruebas, cuando los desiertos y las dificultades te quieran hacer claudicar, recuerda que como Zacarías, este es el día que hizo el Señor y hoy puede ser el día de tu respuesta, porque el Señor está aquí como estaba cuando Zacarías quemaba incienso. Bendito sea el Señor. Hay muchas cosas que sacar de este pasaje. Zacarías podría haber dicho: no voy a servir más. No ser papá en aquel entonces era visto mal, era un sacerdote. Se suponía que los sacerdotes estaban más cerca de Dios porque hacían cosas que los del pueblo común no podían hacer. Pero él no dejó que su prueba, él no dejó que su dolor, él no dejó que su tristeza opacaran su servicio al Señor. Y cuando menos lo pensó, el día más esperado por él, recibió la respuesta a sus oraciones. ¿Dónde? En el lugar santo, sirviendo al Señor. ¿Qué hubiera pasado si Zacarías hubiese dicho: ¿para qué voy a ir a la iglesia? Como decimos muchas veces nosotros: si todo me va mal, ¿para qué voy a ir si nada me sale bien? Hoy puede ser el día en que Dios destrabe esa situación que está trabada. Hoy puede ser el día donde la presencia de Dios llene tanto tu vida que llegues a tu casa y cambie el corazón de tu cónyuge o de tus hijos. Porque el que está cerca del Señor se le nota. El Señor le da inteligencia, le da sabiduría, le da entendimiento. Yo no tengo ni cuarto de liceo. Comencé a hacer seminario este año porque me lo ha pedido la denominación. Pero sé que si yo estoy cerca de la presencia del Señor, Él da sabiduría sin reproche a aquellos que se acercan a Él con un corazón
humillado y contrito como se acercó Zacarías. ¿Cómo está tu corazón? ¿Eres consciente de que el Señor está hoy aquí? Ya voy a cerrar. Él no podía ir más allá del velo. Nosotros sí. ¿Por qué no creer que hoy, mientras adoramos y quemamos incienso al Señor, a través de nuestras oraciones, súplicas y ruegos, el Señor puede darnos la victoria? Él puede darnos la respuesta que tanto hemos esperado. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo cuando Jesús murió. Por favor, la tercera imagen. Mientras Jesús moría en una cruz por nuestros pecados, y estaban, yo no sé si llegan a ver allí, hay una ovejita, y estaban por sacrificar una ovejita. El velo del templo se rasgó. El tiempo sacrificial había terminado. Qué bendito tiempo el que nos tocó vivir, querido hermano. Qué lindo que es ser cristiano. Qué lindo es ser hijo de Dios. Qué lindo es tener el testimonio del Espíritu en nuestro corazón y la seguridad de salvación, de saber que aquel que descendió del cielo y se hizo como uno de nosotros, murió para que nosotros tengamos entrada al lugar santísimo y al cielo mismo, a pesar de nuestros errores y defectos. Última imagen. Había tres tipos de suerte. El primer sacerdote tenía que quitar las cenizas y poner fuego. No recibía alguna respuesta divina, no hubo ninguna manifestación en mi desempeño, podía decirle, tocaba la mañana, tenía que sacar las cenizas de la tarde, prender las lámparas, prender incienso, y dicen que salía todo negro. Que entraba limpito y salía todo lleno de hollín. Dice que quedaba literalmente todo negro, las vestiduras, todo. Entonces, si estabas ahí, vos decías, bueno, querías que te tocara la tercera suerte, no la primera. Porque la segunda me tocó expiar el pecado por un animal escurrido de sangre por todos lados. Fue un tanto molesto lavar las piernas, lavar los intestinos. Quedamos con un fuerte olor animal, pero jamás vimos un efecto de Dios. Confiamos que Él expió el pecado. Ellos sintieron la ausencia de Dios, no bajo un ángel de Dios, y menos tuvieron alguna manifestación de Dios. Dios no se manifestó por los primeros sacrificios. No entiendo a Dios. Y la tercera suerte del sacerdote, la que le tocó a Zacarías, pero mayor suerte que la que le tocó a Zacarías nos tocó a nosotros. Le tocará en suerte realizar el incienso. Era una dignidad muy grande. Yo a veces pienso que no nos damos cuenta, queridos músicos, líderes, futuros pastores, del privilegio que tenemos de estar aquí adelante sirviendo al Señor. Era una dignidad muy grande. Entraría vestido de lino muy limpio y saldría muy limpio. No le tocaría ir al cenizario, ni usar sus manos para la matanza o lavamiento de animales. ¿Cuántos no hubieran deseado la suerte que le tocó a Zacarías? Mientras el sacerdote ofrecía el incienso, el pueblo estaba afuera orando, esperando una respuesta de Dios. Se consideraba que el perfume subía hacia el cielo y que Dios bajaba al templo para aspirarlo con agrado. Después de esa oración, todos se postraban en el suelo esperando una manifestación de Dios. Deja claro, Dios baja cuando hay olor grato, no cuando hay demasiado fuego y demasiados animales para quemar. Dios baja cuando hay olor grato, incienso grato al Señor. Es lo que hace que Él descienda delante de la presencia de su pueblo. Cierro. El rasgamiento del velo del templo se interpreta como la reconciliación con Dios y la apertura de un camino nuevo y vivo hacia Él. El velo era un recordatorio que el pecado separa a la humanidad de Dios, pero la muerte de Cristo quitó esa barrera. Zacarías no podía entrar a la presencia de Dios.
El sumo sacerdote Josué, que era el sumo sacerdote de ese tiempo, al cual Zacarías vio en visión vestido de ropas sucias, y luego Dios le mostró que era cambiada sus vestiduras. El sumo sacerdote Josué en ese tiempo solo podía entrar una vez al año. Escucha, pero tú y yo podemos entrar continuamente a la presencia del Señor a través del sacrificio vivo de Jesucristo. Su sangre nos ha redimido, su sangre nos ha libertado, su sangre nos ha dado libre acceso al Padre. Yo espero que en esta mañana hayas podido aprender algo más del Señor. Espero que en esta mañana tú hayas entendido que tenemos una bendición. Si pudiéramos sentar a Zacarías aquí, si pudiéramos sentar a sumo sacerdote Josué aquí, nos miraría y diría: ¡es injusto! Yo podía entrar una sola vez al año y temblando, con miedo de no caer muerto. Allí es injusto. Y ellos pueden entrar a cada rato, en cada momento, todos los días, sin ofrecer sangre, sin ensuciarse las manos, sin tener que derramar sangre, porque el perfecto sacrificio ya fue hecho. ¿Y saben qué? Es injusto, pero nos tocó este tiempo. El Señor está con nosotros. Disfrutemos de ser cristianos. Disfrutemos del cristianismo. Hay pruebas y hay luchas. Yo veía en las fotos un cumpleaños diferente el de hoy. Falta uno en casa. Ayer busqué en los chats todos su feliz cumpleaños de 13 de abril 2024, 2023, 2022 y escuché los audios bien bajitos porque Lorena no lo escuchaba. Y los leí en latillo. Pero yo sé que allá en el cielo me voy a comer una torta más rica que la que me he comido aquí en la tierra con él. ¿Por qué? Porque hubo uno perfecto y sin pecado que tomó nuestro lugar en la cruz, hizo que el velo se rasgara y nosotros tenemos esperanza de vida eterna y podemos entrar al lugar santísimo. ¿No ese es un motivo más que glorioso para que tú le des gloria a Dios en esta mañana? ¿No es un motivo más que glorioso para que tú digas: gracias, Señor? Gracias porque estoy en la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Déjate, sé que ocurren cosas horribles en nuestra vida, injustas muchas veces y dolorosas, pero ponete en pie, porque el velo se rasgó y tenés entrada al lugar santísimo. Y todo lo que leímos ahí es verdad. Él es nuestro sumo sacerdote. Cerrá tus ojos mientras los músicos van pasando. Nos vamos a despedir adorando al Señor. Yo quiero bendecir esta congregación, Señor. Quiero darte gracias por la oportunidad de predicar tu palabra. Lo único que hice en esta mañana fue predicar tu palabra, y tu palabra es más que suficiente para tocar nuestros corazones, Señor. A veces queremos que la gente se quede en las iglesias, Señor, haciendo cosas del mundo para que se quede en las iglesias, no sea cosa que se aburra, Señor, pero no hay mejor tiempo invertido para un predicador que 1 hora exponiendo tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra es poderosa. Tu palabra es más cortante que espada de doble filo y penetra los pensamientos, los tuétanos, Señor. Parte, Señor, el alma. Yo te doy gracias, Señor. Yo sé en quién he creído y quiero que la iglesia Casa de Paz sepa en quién ha creído. Tienes que saber en quién has creído. Has creído en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que entró al lugar santísimo a ofrecer